compañeros, mi nombre es Angelmara Pardo Estanado, pertenezco al programa de psicología del CEAD de Vélez Santa. En la etapa 4 es la evaluación final acerca de la historia de la psicología. Cuando hablamos de historia de la psicología, saber la psicología práctica. En esta psicología podemos ver tres periodos donde se resaltan sus principales aportes. Uno es el periodo clásico. Su filosofía comienza a existir no solo como un estudio, sino como el interés del ser humano por conocer el funcionamiento de las cosas, el existir, el ser. Sus principales representantes se encontraron a Aristóteles y a Platón. Aristóteles, quien define la psique como el alma, teorías basadas en el espíritu. En el periodo medieval suele presentarse como un estancamiento de la ciencia psicológica, ya que no hay ningún progreso en esta. Tenemos un modelo, el más importante para la Edad Media a la moderna, ya que fue la profunda modificación de valores que suele llamar humanismo. En el siglo XVII encontramos dos conductas muy marcadas: el monismo, que cree que el hombre está compuesto por una sola sustancia, y encontramos su contraposición, el dualismo, que cree que el hombre está compuesto por sustancias diferentes. La parte somática, que es el cuerpo; por otro lado, la parte psíquica, que es la mente. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX es una psicología de la mente, basada en contenidos mentales enmarcados en la época moderna, y le da el nacimiento a la psicología experimental. Cuando hablamos de psicología experimental, es muy claro el empirismo, que afirma que el conocimiento se basa en experiencias vividas. También tenemos una psicología de la conducta, que se interesa en la objetividad de sus métodos y en el estudio de la actividad observable. Es interesante e importante conocer sobre la psicología, ya que nos ve saber sobre las diversas corrientes dentro de esta ciencia, las técnicas utilizadas desde el inicio de la psicología, entre otras cosas que influenciarán en el enfoque teórico tanto como práctico en cualquier área que nos vamos a desempeñar. Básicamente se encarga entonces de estudiar los rasgos de la conducta humana, no solo en lo que respecta a cómo nos relacionamos con los demás, sino cómo reaccionamos ante estímulos en el entorno que rodea, cómo nos moldea el comportamiento y las distintas formas que proponemos para el mundo. Lo siguiente es una psicología que en sus principales nacimientos fueron dados en Rusia, en Alemania, encontramos también que fueron dados en Francia y en los Estados. Hablamos de la psicología científica, es muy importante hablar de la psicología alemana. Decimos que la psicología alemana se caracteriza por la aplicación del método experimental, con un énfasis en la medición y el control para la creación de procesos y funciones mentales, tales como la memoria y los procesos de pensamiento y juicio. Esta desarrolló un laboratorio a partir de la filosofía experimental y otras ciencias naturales. Uno de sus principales precursores fue el señor Wilhelm Wundt, quien creó el primer laboratorio psicológico experimental, fusionando la psicología experimental con la teología, llamada psicología de los pueblos. También encontramos a George Muller, quien logró mantener separada la filosofía y la psicología. También encontramos al señor Hermann, creador del estímulo experimental de la memoria y la aprendizaje verbal. La psicología durante el siglo XVII dominaban los enfoques racionalistas y espiritualistas derivados de los planteamientos cartesianos. Encontramos al señor Franz Anton, quien en la década de 1770 dio a conocer la hipnosis para curar las determinadas conductas anormales. También encontramos a Pinel, quien dice que es el interés científico se centra en la gnoseología y en la teología, y encontramos a su principal representante, que es Théodore Ribot, pionero en la psicología científica francesa. Por otro lado, encontramos una psicología británica, donde se caracteriza en sus inicios y durante su buena parte de su historia por una lucha constante entre las tendencias externas del idealismo y el materialismo. Sus principales precursores, Alexander Bain, a partir de un estudio de las leyes de la asociación y fundamentos físicos de la mente, en 1835 publica Los sentidos y el intelecto, y en 1859 Las emociones y la voluntad, que es un libro que nos ayuda a guiar un poco más.
Charles Darwin, su mayor contribución fue la de dar la idea de que sus orígenes no sean solo fisiológicos, sino también biológicos y psicológicos. Gracias a su gran desarrollo se dieron formas de biología, psicofísica y psicología experimental. Charles Darwin es el principal exponente de la psicología británica. Encontramos a Herbert Spencer también, que domina las diferencias entre los procesos mentales de las diferentes especies y reduce el número de sus asociaciones. Y por último a Charles Spearman, que es el fundador de la teoría clásica de los test de análisis factorial de la inteligencia humana. También encontramos una analogía rusa, donde su principal objetivo fue el estudio de la conciencia como método de la introspección, que consistía en la autoobservación. Decimos que el fenómeno de la inhibición refleja la conducta voluntaria influenciada por el conductismo y acondicionamientos, reflejos característicos por muchas tendencias a la lucha entre el idealismo y el materialismo. Decimos tuvo una fuerte influencia filosófica entre la religión y lo político, que la psicología soviética no solo hace referencia a la psicología práctica por los pensadores, sino también sigue siendo un guión públicamente entre los que se derivan de los principales filósofos. Sus principales exponentes, uno de ellos, Iván Chenovov, quien propió una psicología basada exclusivamente en el concepto filosófico del reflejo, del estudio observado de los psicos. Decimos que el reflejo es el soporte del comportamiento y los relajos cerebrales nacían del centro nervioso como el encéfalo, y estos lo que manejaban los actos complejos voluntarios organizados. También encontramos a George Shelpandok, quien es el responsable del importante desarrollo de la psicología de la introspección, en sí defendía la independencia de la psicología frente a la filosofía y a la fisiología. Por último encontramos a Nikolai Groth, que es la teoría del giro psíquico, según lo cual el psíquico se manifiesta en el intercambio del movimiento o impresiones del organismo y su medio llevaba a cambios mediante aquellas, para que la idea afectara al sujeto de modo que sus sumisiones y emociones reflejaran esta influencia, por lo que la conducta se produce como una respuesta a ella. Siendo de la psicología científica, encontramos una psicología podemos considerar que un movimiento se generaron cambios hacia el ideal, se organizó flexible en el sistema universitario, donde se promueve la autonomía en la docencia y en el desarrollo de laboratorios experimentales que permitía la comprobación experimental de sus tesis. Luego tenemos una psicología del siglo XX, donde hay el proceso de la revolución intelectual de una serie de escuelas con una visión teórica y una orientación común. El florecimiento de esta sesión de la historia de la reflexión de los filósofos respecto a los pensamientos y continuaba el nacimiento de la psicología tal como conoce hoy en día. Para mí, una de las psicologías o de sus enfoques más importantes es el análisis de Sigmund Freud, donde examina la mente como un aparato organizado en tres sistemas. Un sistema que es el sistema consciente, que registra la información procedente del exterior a otras funciones tales como el pensamiento, el razonamiento y el lenguaje. Y otra que tenemos que es el preconsciente, que es el estado intermedio entre el consciente y el inconsciente. El inconsciente coloca en evidencia ciertos contextos donde solo se vuelve consciente cuando el proceso terapéutico supera la resistencia. Él también nos habla de unas teorías que para él es que el ser humano se conozca y se identifique en ciertos aspectos. Uno de esos aspectos son tres aspectos marcados, donde él enumera el yo, el super yo y el ego. Otra teoría, otro enfoque teórico para mí es el coleccionismo. Su principal exponente, Edward Torrey, que observa y registra en cada uno de sus experimentos realizados, fue un proceso de adquisición gradual de la conducta adecuada, representando en una gráfica que los denominó curva del tiempo. Su principal contribución a la psicología fue la formulación de la llamada ley de efecto. Lo que hacía en
en el conexionismo era que colocaban ratones en cajas para mirar cómo ellos reaccionaban ante diferentes situaciones que los colocaban. Uno de los principales exponentes fue Wilhelm Marx, quien realizó el primer laboratorio experimental. Estaba situado en Lake Zeppelin, Alemania, con un equipo formado denominado como el padre de la psicología. Los primeros alumnos graduados en la disciplina, donde se medía un sonido y las personas apretaban un botón. El ejercicio no es la realización o una retroalimentación de diferentes enfoques teóricos, psicológicos plasmando sus autores y sus respectivas conjeturas. Analizamos de cada una de ellas y cómo ha influenciado a nuestro país en sus inicios. Pero lo más interesante de esta actividad es la confrontación y el razonamiento que tenemos frente a nuestra profesión y hacia dónde queremos llegar. Con esta pequeña conclusión terminamos la exposición del día de hoy. Muchas gracias.